esta noche. Le agradezco a los jóvenes allá atrás en el cubículo que se ubiquen para me distraigo un poco, como dice el pastor. ¿Lo sugieres? ¿Ok? Ah, era el pastor. No veía, no, hola. Bueno, vamos a ver unas imágenes. Quiero que usted esté muy atento, ¿sí? Resulta que en este tiempo, en el mundo entero, descubrí, no mentira, yo no descubrí. Hoy pensaba en que la sociedad, el mundo entero, vivimos en búsqueda de artículos, productos, tecnologías, bueno, no sé, un montón de cosas para ayudarnos a proteger, ¿sí? Voy a traerles unos ejemplos. Entonces, hay gafas para protegernos ¿de qué? Del sol, de la mirada de la gente. Bruno Mars, pienso que de pronto es un poco tímido. Productos para proteger ¿qué? La piel de la familia. Sombrillas para protegernos del sol. Paraguas para protegernos de la lluvia, de más lluvia. Botas pantaneras para la lluvia, para el pantano, un abriguito. Gorrito, guantes, abriguito. Ay, eso está más lindo todavía. Los abrazos, no mentiras, gorros con orejeras porque hace mucho frío. Momento, estamos hablando de artículos para protegernos, ¿sí? Pero también cuando hablamos de protección, también a mí se me ocurre pensar en cubrimiento. Todo lo que viene cubierto de es delicioso. Miremos. Ponqué con cobertura de chocolate. ¿Rico? Con cobertura de crema batida y almendras. Lomo cubierto en salsa de maracuyá. Uy, lomo de cerdo en salsa de piña, cubierto. Sándwich cubierto de queso. Entonces cubierto, para que suene más fino, decimos sándwich gratinado, pero es cubierto de queso. Siguiente. Déjalo ahí. Desde por allá, desde muy lejos, no sé cuántos millones de años, los seres humanos estamos buscando cubrirnos y protegernos, ¿verdad? Entonces, en esa época se resguardaban y se cubrían y se protegían en las cavernas. Siguiente, Dave. Entonces siempre estamos buscando un lugar donde protegernos. Por eso siempre escuchamos a los papás de que el sueño es tener la casa, y cuando salimos de la universidad la casa, y tener la casa, porque es un lugar que representa protección, ¿verdad? Si no viviéramos en una casita, déjame la casita. Si no tuviéramos una casa donde vivir y lloviera terrible, ¿qué pasaría? Nos mojamos, nos enfermamos, pero tenemos un lugar. Entonces el ser humano siempre ha buscado cubrirse, protegerse. Todo lo que tiene que ver con protección tiene llaves. En mi época yo tenía diario con llave. Bueno, era una pastica ahí que yo creo que todo el mundo la descubría, pero todo tiene llaves. Las cerraduras de la casa, las ventanas. Bueno, ahora hay otra tecnología, hay más tecnologías, pero las llaves siempre representan seguridad, cubrir, proteger. Siempre, de una u otra forma, algo está relacionado con llaves. Todo tiene que estar protegido. La casa, el computador, el trabajo, la platica, el carro, todo tiene que estar protegido. Vivimos comprando pólizas, ¿sí? Pólizas de Exequial. ¿Alguien ya compró la póliza Exequial? Ay, bueno, menos mal, nosotros necesitamos. Póliza Exequial, el seguro del carro, el seguro familiar, el seguro para el trabajo. Cuando uno compra una póliza o algo, uno siempre dice, ¿y a quiénes cubre? ¿Sí? ¿Se han escuchado? ¿Y a quiénes? Ah, que el papá, que la mamá, que... Ah, bueno, entonces sí. Siempre estamos pensando en cubrimiento. Sigue, Dave.
Si habláramos en otra esfera, pudiésemos decir que cuando hablamos de cubrimiento, pudiéramos hablar como de una zona que se delimita, ¿sí? La zona, ejemplo, el Metrolínea cubre tal zona, los taxis cubren tal zona, la ruta solo cubre tal zona. Siguiente. La tecnología. Entonces, cuando hablamos de cubrimiento, si usted se pasa aquí la calle a la estación de gasolina, ya el wifi de la iglesia no le cubre, ¿cierto? Si usted sale de aquí, no le cubre. Hay una zona de cubrimiento. El mundo entero. Entonces tenemos conexión y tenemos cubrimiento en tales y tales ciudades del mundo. Para todo hay cubrimiento. A las mujeres todo lo que diga cubre tal, nos encanta, ¿sí? Yo encontré, bueno, ahí miremos las cremas. Crema que cubre todo. Ahí por eso no busqué nombres, las cremas cubren todo. Cosméticos. Un día estábamos en una célula muy temprano, entonces ya nos íbamos a ir al trabajo y empezamos todas a maquillarnos. Y el pastor dijo, ¡ay, eso es maravilloso! ¿Cómo cambian? Claro, la base que cubre las imperfecciones, el polvo, el corrector de ojeras que cubre las ojeras, el labial, bueno, todo lo que tenga que ver con cubrimiento facial, nos gusta. El patico que cubre bajo sus alas al pollito. Dejémoslo ahí, Dave. Todo lo que tenga cubre, nos gusta. Cubre camas, cubre bocas, cubre objetos, cubre lechos, cubre colchón, cubre uñas, cubre pecas. ¿Alguien ha usado cubre pecas? Hoy encontré que existe cubre pecas. Es como basecita. Cubre autos, cubre enchufes, cubre equipaje, cubre espalda, cubre escritorios, cubre filos. ¿Alguien ha visto un cubre filos? ¿Sí? En las mesas hay unas puntas, Adrián y yo nos sabemos, entonces son como unos cauchitos para que cuando pasa Juanfer y Lucas no se peguen, entonces cubre filos, cubre nariz, cubre pañal, cubre pies, cubre teclados, todo es cubre, o sea, si buscáramos ahí cubre de todo, ¿sí? Cubre piso, cubre. ¿Por qué hablamos tanto de cubrimiento? ¿Por qué estamos hablando tanto de protección? Porque a los seres humanos nos encanta sentirnos protegidos, nos encanta sentirnos en seguridad y nos encanta sentirnos en cobertura, ¿verdad que sí? ¿Sí? Yo tengo, bueno, ya estoy en la edad en donde no digo cuántos años tengo. No, mentiras, tengo 33 años. Y a veces cuando tengo mucho frío y si no está mi esposo me gusta irme corriendo y meterme a la cama de mi mamá, no sé, pero se siente rico, me siento como que el frío se va, se siente uno un poquito protegido. ¿A ustedes les ha pasado? Yo tengo una amiga que le tiene pavor a los truenos, los relámpagos, se mete bajo las cobijas, llama a todo el mundo, ay, está tronando, pero siempre estamos en un deseo de buscar protección. Si ustedes lo analizan, ¿quiénes han comprado carro nuevo? Adrián, la pastora, Stephanie, Mafe, todo y que cubra la póliza, ¿cierto, Adrián? Primero que todo, ¿por qué? Porque le cubre si se daña, si se accidenta. Para todo hay cubrimiento. ¿Por qué estamos hablando de esto? La definición de cobertura es extensa. Tapar una cosa con otra, proteger, resguardar, recorrer una distancia, seguir el desarrollo de una actividad. Hace unos días veíamos el cubrimiento de Ricardo Jorge. ¿Sí? ¿Sí recuerdan a Ricardo Jorge? Él estaba haciendo cubrimiento, ¿en dónde? ¿En dónde? En Sudáfrica. Estaba haciendo cubrimiento de las noticias. Entonces, quiero hoy que tengamos muy presente todas las imágenes que acabamos de ver, porque quiero que aprendamos algo bien importante, pero no quiero decirles mis palabras, sino que vayamos a través de la palabra qué nos dice Dios. Quiero que vayan conmigo al libro de Éxodo, Éxodo capítulo número 13.
Dave, ¿me colocas la imagen del mundo, por favor? Éxodo capítulo 13, 13, versículo 20. ¿Están conmigo? ¿Listo? Bueno, dice: los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. Diga, donde comienza el desierto. Donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. Repita, indicarles el camino. De noche los alumbraba una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El pueblo de Israel estaba en un desierto, ¿sí? Y dice acá la palabra de Dios que desde donde comenzaba el desierto, Dios los mandó, que Dios iba enfrente de ellos y que a través de dos cosas les iba indicando el camino. ¿Una columna de qué? Una columna y una nube de fuego, ¿sí? La columna era de día. ¿Ustedes se imaginan cómo es estar en el desierto? O sea, así harto orientico. No, se supone que esas dos cosas eran para guiarlos en el camino. Pero aparte de eso tenían otras funciones. En la noche la columna de fuego los protegía del frío. En el desierto hace mucho frío en las noches. Los protegía del frío, los cubría del frío. Y en el día la columna y esa nube los protegía ¿de quién? Del sol. Aparte de esas dos características, cumplía una función muy importante, que ¿cuál era? La de guiar al pueblo de Israel. ¿En dónde? En el desierto. Diga por favor, guiar. Vamos rápidamente al libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 9. ¿Listo? ¿Sí? Nehemías. Nehemías es un libro de la Biblia. ¿Sí? Veo a todos, muchos buscando el libro de Nehemías. Bueno, Nehemías capítulo 9, versículo 19. ¿Están conmigo ya? Dice así: porque tú no los abandonaste en el desierto, porque eres muy compasivo. Jamás se apartó de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino, ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego que de noche les mostraba por dónde ir. Quiero en esta noche que aprendamos acerca de la importancia de vivir bajo la cobertura de Dios. La importancia de vivir bajo la cobertura de Dios. Ya vimos qué es cobertura. Les di muchos ejemplos de cobertura, sinónimos y significado de cobertura. ¿Qué alcance tiene esa cobertura? Resulta que, como lo acabamos de leer, la cobertura tiene unos límites. Les pongo el ejemplo. ¿Hay cobertura en el mundo entero en esa imagen? ¿Sí? ¿En el mundo entero hay cobertura según esa imagen? No, solo en algunos puntos específicos. ¿De acuerdo? En el libro de Éxodo decía que Dios les mostró y les dijo, les indicó desde qué parte del desierto tenían que empezar a ir. Les dijo que iba a ir enfrente de ellos y les dijo que los iba a acompañar de día y de noche una nube para guiarlos y protegerlos. En Nehemías volvemos a recordar que Dios, a pesar de todo, estuvo ahí guiándolos. El primer alcance que tiene la cobertura de Dios para nuestra vida es que siempre va a guiar nuestra vida. Es importante vivir en cobertura.
muchos estarán diciendo, pero ¿qué es eso? ¿Qué tiene que ver con mi vida espiritual? En el mundo estamos, pero cuando venimos a Cristo, cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, empiezan a suceder cosas en nuestras vidas. Y una de esas cosas es que tenemos que aprender a vivir bajo cobertura de Dios. La sombrillita de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nos salimos de ahí van a pasar algunas cositas. Entonces, el primer alcance de la cobertura que quiero hablar con ustedes esta noche es que la cobertura espiritual para vivir bajo la voluntad de Dios es que esa cobertura nos guía. Esa cobertura nos muestra el camino por donde debemos andar. Ustedes en algún momento de sus vidas se han encontrado en ese momento crucial y difícil de saber hacia qué camino ir. Me voy, me quedo. Estudio, no estudio. Le termino, no le termino. Voy a la iglesia, no voy a la iglesia. Me cambio de ciudad, no me cambio de ciudad. Respondo, no respondo. Lo insulto, no lo insulto. ¿Sí? La cobertura de Dios nos guía. La cobertura de Dios nos muestra el camino. Pero hay algo muy importante en la cobertura de Dios, en el alcance de que Dios me guía. Y es que quiero contarles o recordarles que Dios tiene algo maravilloso que se llama la libertad de que nosotros podamos decidir. Sin embargo, veamos qué dice la palabra. Busquemos por favor en el libro de Deuteronomio, capítulo número 30. Hoy vamos a caminar un poquito en la palabra, porque es importante que ustedes se documenten, que ustedes lean, que ustedes sepan que existe, que no es que nosotros aquí decimos o imponemos, sino que lo dice la palabra de Dios. Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 19. ¿Ya están conmigo? La gente siempre se equivoca porque no se documenta. La gente no tiene argumentos porque no se documenta. Entonces, por eso es importante que leamos la palabra. Deuteronomio capítulo 30, versículo número 19. ¿Ya están conmigo? Dice: Hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado, ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? A elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues, ¿qué? La vida, para que vivan tú y tus descendientes. El Señor Jesús nos ha dado la oportunidad de elegir entre la vida y la muerte. Dios nos ha dado la oportunidad de estar en su cobertura, bajo su cobertura, o que decidamos vivir nuestra vida sin su cobertura y sin su protección. ¿Sabían ustedes que mucha gente que ha aceptado a Cristo en su corazón, que va a una iglesia cristiana, vive sin cobertura de Dios? ¿Sí lo sabían? Existe. Son personas que en la libertad que Dios les da deciden vivir su vida a su manera. Pero Dios hoy nos dice que elijamos ¿qué? La vida. Y esa elección trae una bendición. No solamente bendición para mi vida, sino que más dice: dirá tú y tus descendientes. Miremos en el libro de Isaías. Isaías por allá está en la mitad de la Biblia, en el capítulo número 30. ¿Listo? ¿Están conmigo? Isaías capítulo 30, versículo 1 dice: Ay de los hijos que rebeldes, que ejecutan planes que no son míos y que hacen alianzas contrarias a mi espíritu y que amontonan pecado sobre pecado. ¿Sí se dan cuenta lo que dice la palabra? Hay gente que hace
alianzas que ejecutan planes, pero no son los planes de Dios. Van en contravía de los propósitos de Dios. Por eso es importante vivir bajo cobertura de Dios, teniendo el principio y entendiendo de que cobertura es protección, de que cobertura es cuidado. Traigamos el ejemplo de la sombrillita. Afuera está lloviendo terrible, pero yo estoy protegido. Eso es cobertura. Hay personas que pueden elegir la decisión que les parezca. Se los estoy diciendo por la palabra. Dios les da la oportunidad, nos da la oportunidad de elegir entre el bien, entre la vida o la muerte. Y hay gente que hace planes, pero no son nada de los planes ni los propósitos que Dios ha destinado para nosotros. Entonces, el primer punto de la cobertura espiritual, para vivir bajo la cobertura de Dios, el alcance primero es que esa cobertura me guía. Dígale al que está al lado, esa cobertura me guía. Vamos a ver el segundo punto y vamos a ir al libro de Salmos. Bueno, entonces miremos acá la imagen. Tenemos la posibilidad de ir a muchos lugares en Cristo, pero la cobertura, miren acá la imagen del mundo. La cobertura en Cristo nos lleva solo a lugares determinados, donde Dios quiere que vayamos. Podemos ir, a ver, si habláramos de Sudamérica, creo que eso es como Chile o Perú, ¿sí? Ecuador, ¿quién dice que Ecuador? ¿No? Bueno, el límite entre Ecuador y Perú, para que no peleemos, ¿sí? Pero ahí no me está diciendo Uruguay. Es exactamente el alcance de la cobertura espiritual. Dios nos delimita, nos guía, Dios proporciona herramientas para guiarnos por su camino. El pueblo de Israel le proporcionó dos herramientas, ¿cuáles eran? La nube de fuego y la columna de día y de noche. Igual va a ser Dios con nuestras vidas cuando decidimos y elegimos nosotros vivir en su cobertura. Él nos va a guiar, nos va a proporcionar las herramientas para bienestar de nuestras vidas. ¿Están ya conmigo en el libro de Salmos? Dave, ¿me regalas la imagen, por favor, de la patica con sus paticos? Por favor. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo número 17. Versículo número 8. ¿Ya están conmigo? 17, 8. Dice: cuídame como a la niña de tus ojos. Escóndeme, ¿dónde? Bajo la sombra de tus alas, de los malvados que me atacan, de los enemigos que me han cercado. Esa persona le está diciendo a Dios que la ubique ¿en dónde? ¿En dónde? Bajo la sombra de sus alas. Vayamos al Salmo 36. Versículo 7. ¿Listo? Dice: cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio ¿en dónde? Bajo la sombra de tus alas. Vayamos al Salmo 57. ¿Listo? 57, versículo 1. Dice: ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Salmo 61, versículo número 4. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. El Salmo 63, 7 dice: a la sombra de tus alas cantaré, porque tú
eres mi ayuda. La segunda característica importante de vivir bajo la cobertura de Dios es que siempre, escúchenme, siempre vamos a estar seguros bajo sus alas. Llueva, truene, relampaguee, pase lo que pase, ahí vamos a estar seguros. Miren esa imagen, así. El pato es el que se moja, el pato es el que sentirá miedo, yo no sé, pero ahí sus paticos van a estar seguros. Si usted toma la decisión de no estar bajo la cobertura de Dios y de vivir la vida a su manera, no va a haber quien le proteja, quién le va a ayudar, quién va a ser su refugio en sus dificultades. ¿Le va a tocar a usted sortear la vida solo? La segunda característica de vivir bajo la cobertura de Dios, la primera es que vamos a encontrar ¿qué? Guía. Y la segunda característica es que vamos a encontrar protección. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé o cómo busco, cómo yo digo, Lauren, cómo sé si yo estoy en cobertura? ¿Cierto? Es una buena pregunta. ¿Cómo sé si yo estoy en cobertura? El pastor nos hablaba el miércoles de 3 cosas. ¿Alguien estuvo el miércoles? ¿Qué 3 cosas hablaba el pastor? La oración, la lectura de la palabra y ¿qué más? Y congregarnos. Importante, importantísimo. ¿Por qué la oración? Porque la oración es mi conexión directa con Dios todos los días. ¿Por qué la lectura de la palabra? Porque ahí encuentro las verdades espirituales que Dios ha trazado para mí. ¿Por qué congregarme? Hay gente, y en este tiempo se está levantando no sé, como un movimiento, no, como un espíritu, digo yo, de gente rebelde que no quiere ir a la iglesia, de gente que se cree sabia en su propia opinión y no va a la iglesia. Aquí no somos perfectos. Yo le decía esta semana a alguien, mire, si usted va a ir a buscar una iglesia perfecta, lo lamento y lamento decirle que no la va a encontrar en ninguna parte del mundo. Porque las iglesias son hechas por seres humanos. ¿Y los humanos somos perfectos? No, nos equivocamos. Pero aquí vamos a encontrar unidad, vamos a encontrar dirección, vamos a encontrar ángeles hermosos que van a orientar nuestra vida, que nos van a bendecir, que nos van a exhortar, que nos van a decir por dónde debemos andar. Entonces, importante saber, bueno, Señor, yo no estoy leyendo la palabra. Mire, es un ejemplo sencillo. Un día que usted no oró y no leyó la palabra y su carne salió, usted salió de la cobertura, ¿verdad? Si yo en la mañana oré y leí la palabra, estoy protegida. La palabra de Dios ese día me había dicho que estuviera tranquila, que no sé. Si usted ese día tuvo una necesidad económica y salió sin cobertura, usted va a estar triste, abrumado, afligido. Pero si usted recuerda la palabra de Dios que le dice que Él le suple, que Él es su amor, que Él es su sustento, todo es diferente. Entonces ahora quiero que cada uno se pregunte, ¿cómo estamos de cobertura? ¿Estamos bien de cobertura? Yo quiero añadirle a las 3 características que nuestro pastor dio, quiero añadirle una, que me parece muy importante, y es sujeción a las autoridades. La rebeldía siempre va ligada a la contradicción. Nosotros no queremos formar jóvenes ni hogares sin pensamiento, que coman entero, que no analicen las cosas. No es así. Pero sí queremos que existan en nuestros corazones personas que aprendan la bendición de la sujeción. ¿Qué tal estos 2 paticos le dijeron a la pata? No, ¿sabe qué? Yo pienso que es mejor que nos vayamos para otro lado y a mí no me parece que me deba cubrir tanto con esas alas porque me está ahogando. No sé. Orar, leer la Biblia y congregarnos, pero sujetarnos a nuestras autoridades hace parte de la cobertura.
¿Quiénes son las autoridades? Sus papás, el alcalde. Sí, pero es que yo no sé qué. Es la autoridad. ¿Ustedes no les parece que se ve feo? Hace pocos días leía de alguien que le escribió una insultada al pobre alcalde y esa persona es cristiana. Este es un yo no sé cuántos, hijo de su abuela y de su tía, y mejor dicho, realmente puede que tenga razón en algunas cosas, pero le queda mal, ¿no les parece? Que escriba en uno de sus muros un insulto verbal a su alcalde o al presidente, o no sé. Otro principio es la sujeción a las autoridades, a nuestros padres, a las mujeres cuando nos casemos, al esposo. Sí, entiéndanlo, acéptenlo, al esposo. ¿Sí? Hay bendición. Los esposos también tienen que sujetarse a las esposas. Es real. Bueno, de vez en cuando. Porque la palabra de Dios dice que los dos son uno solo. Entonces, a los papás, ay, pero es que mi mamá es una fastidiosa y yo no sé qué, y pelea. Sujétese. Si hay una diferencia, si no coordinamos, siéntense y dialoguemos, pero que haya sujeción, que podamos vivir en cobertura. Yo en varias oportunidades que he tenido la oportunidad de predicar, yo les he dicho, creo que la gran mayoría, si no por decir todos los errores que en mi vida he cometido, ha sido porque jamás lo consulté con mis autoridades. Yo creo que si alguien algún día de un error que cometí le hubiera dicho, mamá, me pasa esto, ella me hubiera dicho un buen consejo, pero lo quise hacer sola, a mi manera, y tome para que lleve. ¿Verdad que sí? Entonces, en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, esa es otra característica de cómo se alcanza la cobertura. Quiero que analicemos por último punto qué peligros, hablando de llovizna, de sombrillas, no me preocupen, ¿quiénes cargan sombrilla? Y una, ¿no? O sea, te tocó mojarte. Vivirse en cobertura. Bueno, ya hablamos en primera instancia del alcance. El primer alcance de la cobertura es que nos guía y que nos da protección. Como segunda medida, ¿cómo sé qué es cobertura? Entonces, orando, leyendo la palabra, congregándome, y yo le añadí hoy sujetándome a mis autoridades. ¿De acuerdo? Listo, todo claro, entonces yo sé que estoy en cobertura. Pero bueno, como Dios nos da la libertad de hacer lo que nosotros queramos, ¿qué tal si me salgo y no quiero estar en cobertura? Y yo no quiero leer la palabra, y yo no quiero orar, y a mí no me importa lo que diga el pastor, allá no me interesa. ¿Y qué tal que me rebelo contra mi mamá y mi papá? Y si estoy casada, de malas mi marido. Entonces, ¿qué peligros hay cuando me salgo de la cobertura? ¿Qué pasa cuando no estoy en cobertura? Dave, ¿me ayudas de nuevo con las diapositivas, por favor? Desde el principio. Si la princesa Leticia no tiene esas lindas gafas Ray-Ban y se queda mirando directamente al sol, fijamente, sin gafas, ¿qué le puede pasar a sus ojos? ¿Qué le pasa a los ojos? ¿Cómo? Yo no sé, pero algo le pasa. Por lo menos se queda viendo cucuyos. Sí, se puede quedar ciega, se me ocurre. Si Bruno Mars se quitara las gafas, pudiéramos darnos cuenta que tiene un ojo en contravía. ¿Sí? Siguiente. Si ese chiquitico hermoso no se echa protector solar y está en esas lindas playas, ¿qué le va a pasar? Se va a meter una insolada, ¿sí? Si ninguno de ellos se cuida y se pone la gorrita. Venga, les hago una pregunta. ¿Alguno, pero sinceramente, alguno se ha quemado algún día por no echarse protector solar?
¿A quién le han salido vejigas? ¿A quién? Yo quiero ver quién le ha salido vejigas. ¿A quién se le ha quitado la piel así terrible? ¿Rico? ¿Es rico? ¿Sí? ¿Quién ha ido a la costa y el primer día cual camarón y se tiró el paseo? ¿Quién? A mí me pasó. ¿Sí? ¿Rico? No lo es. Qué delicia ir por la playa descalzos, ay, quemándonos los pies. ¿Delicioso? No. Ay, tan rico que es ir para el trabajo, aclárese. Para el trabajo o una junta directiva con la pinta y mojado, oliendo a perro porque se mojó. ¿Sí? ¿Rico? No. Y ahí, mejor dicho, hasta los calzoncillos. Tan rico que es ir en sandalias, a ver quién viene, Mari. Tan rico que es ir en sandalias por la calle y mojarse los dedos. Las niñas, ¿les gusta? Ay, delicioso. ¿Qué pasaría si este cachorrito chiquito le quitamos el sombrerito, el gorrito, los guantecitos, el abriguito y lo dejamos en pelotico ahí en la nieve? ¿Se muere? Y a estos dos amores se les acaba el amor. ¡Apure! ¿Ustedes creen que esa torta se vería igual de rica sin esa cobertura de chocolate? Se vería como una mantecada cualquiera de la esquina, ¿cierto? ¡Wow! Se vería diferente sin esas almendritas, qué de ricura. ¿Ustedes creen que esa lechuga, y la carne se vería igual sin esa salsita de maracuyá? No, horror. Mire, esperen, retrocédame la anterior. ¿Quiénes no les gusta la lechuga? ¿A quiénes no? Yo creo que con esa salsa se la come, ¿cierto? Uno llega y la unta un poquito y digo, muy tan rico, no sabe ni tan feo. ¿Ustedes creen que ese lomo de cerdo se vería igual sin esa cobertura de salsa de piña caramelizada y cerezas? No. Ese sándwich, no. ¿Ustedes creen que en esa época sería delicioso haber vivido, si fuera de una caverna? Yo creo que un animalejo así grande, con frío. Bueno, pasémosla, no hablemos de la caverna. Tenemos un lugar, o sea, sería nuestra vida igual si ahorita no tuviéramos un lugar donde ir. Ya nos mojaríamos nuestras pertenencias. La puerta de la casa sin llaves, el carro sin llaves. ¿Qué más tiene llaves? La ventana sin llave. La casa, el trabajo, el carro sin las pólizas de seguridad serían igual. Sigue. Quiero decirles, déjame la antepenúltima diapositiva. Dios está muy interesado, Jesús está muy interesado en que vivamos bajo su cobertura. Él está interesadísimo en regalarnos protección, seguridad y una conexión directa con mi propósito. Ustedes pueden entender que solo con cobertura espiritual podemos ir directo, conectados, conexión perfecta con nuestro propósito. Esa es la enseñanza de esta noche. Si usted quiere salirse, se salió de la ruta. ¿Cuántos de pronto han viajado y la conexión de los vuelos hubo un trastorno y se quedó? ¿Rico? Ay, tan rico que esto esperar en el aeropuerto 7 horas, es delicioso. A mí me pasó el año pasado, venía de Cali y la conexión es Bucaramanga, Bogotá, Bogotá-Cali y el regreso es igual. Y tuve un día de trabajo terrible y quería llegar a mi casa. Es un secreto, estaba recién lactando a Lucas, entonces parecía up. Era terrible, yo necesitaba llegar a mi casa, mi chinito tenía hambre y hubo un problema y no alcancé la conexión y fue terrible. Yo en Bogotá, sola, a la 1 de la mañana, sin ropa, sin cepillo de dientes, sin calzones.
Las mujeres me entienden, ¿cierto? Eso es terrible. Sin mi esposito, sin mi hijito, no había una droguería para buscar un extractor. O sea, era terrible. Perder la conexión es terrible. Perder la conexión es terrible. Y quiero que ustedes piensen en esta noche, en esta tarde, que vivir bajo la cobertura espiritual nos lleva directo, nos conecta a nuestro propósito. ¿Ustedes conocen personas que se han salido del propósito de Dios? ¿Decidieron en algún momento no volver a la iglesia? ¿Decidieron en algún momento no volverse a sujetar a sus líderes? ¿Decidieron en algún momento hacer lo que se les placía en gana porque era su vida y nada más que su vida? Y como lo leímos en Isaías, eligieron y hicieron planes de ellos, pero ahí no estaba Dios. Debemos vivir en cobertura espiritual. Quiero que por favor abra su Biblia. Lo tenemos abierto en el Salmo 91. Dice así: el que habita, o sea, el que vive al abrigo del Altísimo, se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio y mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu diestra, 10,000 a tu izquierda, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré, porque Él se acoge a mí, lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Le colmaré con muchos años de vida y le haré gozar mi salvación. Todas estas cosas sucederán solo el que vive al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Todopoderoso. Nadie ha dicho que no vayamos a tener dificultades. Nadie ha dicho que no vaya a llover en la vida. Nadie ha dicho que no vayan a haber tempestades, una enfermedad. Nadie lo dijo. Pero Dios sí dijo que si tomamos la decisión de acogernos a sus alas, de cubrirnos y vivir en su cobertura, las cosas serán diferentes. Nosotros tenemos que hacer parte de ese grupo de hombres y mujeres que sabiamente hoy elegimos, como dice la palabra, la vida y no la muerte. Elegimos los planes de Dios, elegimos vivir en su cobertura. Yo la verdad digo, no quisiera vivir alejada de Dios. Si a veces de pronto hay dificultades estando con Dios, ¿usted se imagina lejos de la presencia de Dios? Que el mundo maneje sus finanzas, que el diablo y sus malvados manejen sus sentimientos, su familia, sus planes, su futuro. ¿Usted quiere eso? Porque alejados de Dios es lo que nos espera, el mundo con su gabinete. Yo quiero vivir bajo la cobertura de Dios. Yo quiero hoy hacer un alto en mi camino y decirle: Señor, perdóname si en algún momento me he salido de tu cobertura. Si en algún momento me salí. Yo quiero que, como este dibujito, el Señor hoy me revista con su abrigo. Yo quiero que Jesús mismo me abrigue
y me lleve a su conexión directa con el propósito que Él ha diseñado para mí. ¿Usted sabía que hay mucha gente interesada en que usted no esté en cobertura espiritual? La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne, o sea, contra personas, sino contra un mundo espiritual. Porque es que en el mundo espiritual saben que Dios ha escrito una bella historia para nuestra vida. Quiero decirle y quiero animarle que hay un Dios grande que está sumamente muy interesado en protegernos, en cuidarnos, en tenernos bajo sus alas protegidos. Podrá venir lo que venga, como decía el Salmo 91, leones, guerras, tempestades, enemigos. Él siempre guardará nuestra vida, Él siempre nos protegerá, pero debemos vivir bajo su preciosa cobertura. Yo quiero hacerlo. Yo quiero leer su palabra, porque su palabra me guía y su palabra me orienta. Su palabra es como en el pueblo de Israel, esa nube que le decía el camino. La oración es ese momento precioso donde Dios me habla el corazón, donde Dios permite que yo hable, o ese momento donde yo puedo escuchar a Dios, no solamente yo hablar, Él me habla. Venir a la iglesia me edifica, venir a la iglesia me anima, me inyecta. ¿A cuánto les ha pasado que dejaron de venir a la iglesia y como que la vida se vuelve como más pesada? Es más difícil volver como a cantar. Es verdad, porque empezamos a salirnos de la cobertura poquito a poquito, y cuando nos damos cuenta estamos fuera del perímetro, estamos fuera del radio, estamos fuera de su alcance. Hoy es un día especial. Hoy es un momento, hoy sábado 3 de mayo, es el momento de decirle: Señor, yo quiero estar y vivir en cobertura. Yo quiero, Señor, que tú me perdones, porque muchas veces me he salido y he hecho mis planes, como dice Isaías, y he decidido locamente caminar bajo la lluvia. ¿Y qué ha pasado con esas caminadas bajo la lluvia? Resfriado, enfermo, se mojaron los billetes, lo robaron en el camino y llegó hacia la casa. Hoy es una noche especial. Hoy es noche de decirle al Espíritu Santo: Señor, así yo no lo entienda, así yo no lo comprenda, así yo no esté de acuerdo con las cosas que me dicen mis papás, que a veces las cosas que dice el pastor, ayúdame a entender y vivir en cobertura. Ayúdame a comprender las cosas que dicen, las cosas que pasan. Yo quiero estar en la tempestad, pero protegida por tu paraguas. Quiero estar en la playa, pero llena de tu bloqueador, Señor. Quiero disfrutar, no la mantecada, quiero comerme la torta cubierta de chocolate. Disfrutar, Señor, la cobertura espiritual que tú me das. Y quiero que usted hoy, ya mismo, se vaya entendiendo que si usted está en cobertura, usted va a ir directo, conectado al propósito que Dios diseñó para su vida. Amén. ¿Usted lo cree? Colóquese de pie, por favor.